Lo que pasa al asistir a un seminario sobre exterminio de tu propia especie es que conviene tomar buenos apuntes. El doctor Marcus Webb se removió incómodo en el último asiento de la prestigiosa sala de conferencias de la Academia Militar Galáctica. Su figura, de tamaño humano, se encajaba torpemente en un mobiliario diseñado para seres con necesidades anatómicas muy diferentes. A su alrededor, 300 cadetes alienígenas se acomodaron en sus asientos con la expectación propia de quienes están a punto de aprender algo deliciosamente prohibido. No se le escapaba la ironía de haber usado sus credenciales de intercambio cultural y una cantidad francamente vergonzosa de encanto burocrático para acceder a lo que el catálogo de cursos describía eufemísticamente como aplicaciones avanzadas de xenobiología en combate terrano. Lo que en realidad era, según descubrió Webb tras escuchar a escondidas en la cafetería de la academia, era Exterminio Humano 101. La sala de conferencias en sí era un monumento a la cooperación galáctica. Paredes cristalinas que se elevaban, cambiando de color según el estado emocional de los ocupantes, asientos que se ajustaban automáticamente para acomodar desde el etéreo velo de alquitrán hasta las enormes y voluminosas formas de batalla Corben, y un sistema de proyección holográfica capaz de generar modelos tridimensionales con precisión molecular. Era hermoso, impresionante, y en ese momento se utilizaba para enseñar a la élite militar de la galaxia cómo cometer genocidio contra sus vecinos en la Tierra. Webb sacó su tableta, un elegante dispositivo humano que había despertado la curiosidad de varios estudiantes alienígenas, y abrió un nuevo documento titulado Cosas que salen muy mal. Las luces se atenuaron con precisión teatral, y el profesor Bestul hizo su entrada. Webb ya se había topado con silitteyanos durante sus años como consultor de xenobiología, pero Bestul era particularmente impresionante, incluso para ellos. 2,5 metros de escamas cristalinas capturaban y refractaban la luz ambiental de la sala. 4 brazos que se movían con precisión depredadora y una colección de órganos sensoriales que el cerebro humano de Webb no podía procesar sin sufrir un fuerte dolor de cabeza. Cuando Beul se movía, fluía como mercurio líquido. Cada gesto calculado para lograr el máximo impacto dramático. La voz del sitiano resonó a la perfección en la acústica de la sala. Un sonido como de cristales rotos mezclado con maquinaria agonizante que, de alguna manera, lograba ser a la vez bello y profundamente inquietante. Bienvenidos, cadetes, a las aplicaciones avanzadas de combate terrano de xenobiología. Hizo una pausa para crear expectación. Webb notó que Vestal claramente había estudiado técnicas teatrales humanas, o como dirían sus sujetos humanos. Las mandíbulas del profesor chasquearon en lo que Webb había aprendido a reconocer como el equivalente sitiano de una sonrisa depredadora. Cómo matar a un humano. Una risa nerviosa recorrió la audiencia, un sonido que lograba ser a la vez perturbador y extrañamente familiar. Webb se dio cuenta de que, independientemente de la especie, los estudiantes aparentemente tenían la misma relación incómoda con el humor negro. Escribió su primera observación, constante universal: los estudiantes de la Academia Militar se ríen de cosas inapropiadas. Ahora bien, antes de comenzar, prosiguió Bestor, extendiendo los antebrazos en un gesto que abarcó todo el auditorio. Quiero que comprendan que los humanos no son como las demás especies que hemos estudiado. Son únicos, frágiles en algunos aspectos, sorprendentemente resistentes en otros, predecibles en sus comportamientos individuales, pero caóticos en sus acciones colectivas. Hoy exploraremos tanto sus debilidades como sus peculiaridades. Un cadete Corban de la tercera fila, Webb, reconoció a la especie por la distintiva disposición de sus tentáculos y la forma en que se comunicaban mediante cambios de color en la piel, y levantó una extremidad que podría haber sido una mano. Profesor, ¿es cierto que los humanos pueden morir solo por angustia emocional? Webb hizo una pausa en sus apuntes. Esto iba a ser interesante. Excelente pregunta, cadete Sistol. La voz de Bestol denotaba un tono de orgullo profesoral. Sí, se ha documentado la muerte de humanos por lo que llaman corazones rotos.
Sus sistemas emocional y cardiovascular están tan entrelazados que un trauma psicológico severo puede causar insuficiencia cardíaca. Esto representa una ventaja táctica significativa. Potencialmente se pueden eliminar objetivos humanos sin contacto físico alguno. Parpadeó Webb lentamente y tecleó. Nota 1. El profesor cree que somos personajes de una novela romántica victoriana. Sin embargo, continuó Bestol, comenzando a caminar con movimientos fluidos por el escenario. Esta fragilidad emocional es también su mayor debilidad estratégica en combate. Los humanos forman lo que llaman vínculos con otros humanos, lazos emocionales irracionales que anulan la toma de decisiones lógicas. Apunten a esos vínculos. Eliminen a individuos clave con los que otros han formado vínculos, y podrán incapacitar unidades militares humanas enteras sin disparar un solo tiro. Un murmullo de interés recorrió la clase. Webb observó cómo los cadetes se inclinaban hacia adelante, tomando notas con la intensidad de estudiantes que sabían que serían examinados sobre este tema. Varios ya estaban abriendo programas de planificación táctica en sus dispositivos personales. Tecleó Webb. Nota 2. Alguien ha estado leyendo libros de texto de psicología humana de la década de 1950. Y además, claramente nunca ha conocido a un humano que haya pasado por el entrenamiento militar básico. El profesor activó el sistema de proyección holográfica del auditorio y una figura humana tridimensional se materializó en el centro del espacio de la conferencia. Webb la estudió con interés profesional, observando que, si bien era anatómicamente reconocible como humana, varios detalles resultaban cuestionables. La estructura ósea parecía extrañamente frágil. La definición muscular era prácticamente inexistente y la proporción general sugería a alguien que jamás había hecho ejercicio. Ahora bien, hablemos de los aspectos físicos, anunció Bestol. Como pueden ver, los humanos tienen varias vulnerabilidades críticas que los convierten en objetivos mucho más fáciles que la mayoría de las especies espaciales. Su piel, por ejemplo, es extraordinariamente fina. Un simple rasguño puede provocar una infección y la muerte en cuestión de días. El cadete atraxiano levantó lo que Webb supuso que era una mano, aunque, tratándose de su especie, era difícil distinguirlo. ¿Y su estructura ósea? Profesor, en nuestras instrucciones nos dijeron que era inusualmente frágil. Exactamente, dijo el cadete Morak Bestol señalando el holograma, que amablemente resaltaba el sistema esquelético humano en un rojo pulsante. Pero depósitos de calcio con un refuerzo estructural mínimo. Un solo impacto sólido puede destrozar toda su estructura. Son, esencialmente, esculturas de cristal andantes sostenidas por carne y lo que los humanos llaman ilusiones. Webb contempló la pantalla holográfica que parecía mostrar a un humano con la densidad ósea de un gorrión y la integridad estructural de un castillo de naipes. Sacó su escáner médico y lo pasó discretamente por su propio brazo, confirmando que sus huesos eran, de hecho, mucho más robustos de lo que sugería la pantalla. Tecleó, nota 3. Estoy casi seguro de que este holograma se basa en aquel humano que murió durante la gran plaga de Alter Prime en 2156. Tenía 93 años, tuberculosis espacial avanzada y había vivido en gravedad cero durante 40 años. Sus reflejos también son notablemente pobres. Bessel continuó explayándose sobre el tema con el entusiasmo de un académico que había encontrado su tema favorito. El tiempo de reacción humano promedio es de aproximadamente 0,7 segundos. Ridículamente lento para los estándares galácticos, un guerrero Corvan entrenado podía atacar y retirarse antes de que un humano siquiera se diera cuenta de que estaba siendo atacado. Webb revisó por reflejo miró el cronómetro y se prometió mentalmente comprobar su propio tiempo de reacción más tarde. Estaba bastante seguro de que era significativamente más rápido que 0,7 segundos, pero claro, tenía entrenamiento militar. Quizás el profesor basaba sus datos en poblaciones civiles. Observó el aula, un mar de rostros alienígenas, y notó la variedad de especies representadas. Corvans con sus tentáculos que cambiaban de color.
Traxians con su armadura chitininosa, su delicado velo de alquitrán que parecía brillar apareciendo y desapareciendo, enormes formas de batalla de los Goreban que parecían capaces de atravesar un mamparo, y al menos una docena de otras especies que reconoció de sus estudios de xenobiología. Todos tomaban apuntes con la concentración de estudiantes que sabían que su examen final se realizaría en un campo de batalla real. Fue entonces cuando Webb se dio cuenta de que lo que inicialmente había asumido que era un ejercicio académico de xenobiología era en realidad un manual de instrucciones para el genocidio. La revelación lo golpeó como un puñetazo. No se trataba de simples estudiantes aprendiendo sobre biología humana por curiosidad científica. Eran cadetes militares entrenados para matar su especie de manera eficiente y efectiva. Cada nota que tomaban, cada consideración táctica que discutían, cada debilidad que identificaban, todo se catalogaba para usarlo en el futuro contra la Tierra y sus colonias. Preguntas antes de pasar a las técnicas de eliminación específicas, preguntó Ptul, y sus rasgos cristalinos se transformaron en lo que Webb comenzaba a reconocer como anticipación. Una docena de apéndices se alzaron por la sala. «Profesor», dijo una voz desde la primera fila, un joven sitiano cuyas escamas aún no habían desarrollado la coloración adulta completa. «¿Qué hay de la tecnología humana? Seguramente sus armas compensan sus debilidades físicas». Los rasgos de Vestor se dispusieron en lo que Webb supuso que era el equivalente sitiano de una sonrisa desdeñosa. «Excelente punto para abordar, cadete Boris. La tecnología humana es adecuada para una especie con sus limitaciones. Sin embargo, es importante recordar que solo han logrado viajar a velocidades superiores a la de la luz en el último siglo. Sus armas son, en consecuencia, proyectiles cinéticos primitivos, armas de energía básicas, explosivos químicos rudimentarios, nada que nuestros sistemas defensivos estándar no puedan manejar con facilidad». Los dedos de Webb se detuvieron sobre su tableta. En ese momento llevaba una pistola de plasma capaz de perforar el casco de un acorazado, un dispositivo de comunicaciones que podía infiltrarse en la mayoría de las redes galácticas sin ser detectado y un escáner médico que podía diagnosticar 47 enfermedades alienígenas distintas en tiempo real. En el bolsillo de su chaqueta llevaba una tableta con las especificaciones técnicas completas de la nueva clase Dreadnought de la flota humana, naves diseñadas específicamente para combatir enemigos con tecnología mucho más avanzada. Y lo que es más importante, portaba un escudo de defensa personal capaz de detener cualquier impacto, salvo el directo del cañón principal de una nave. Además, su ropa estaba tejida con fibras de blindaje reactivo que podían desviar la mayoría de los disparos de armas ligeras. El humano primitivo sentado en la última fila, según la mayoría de los estándares galácticos, estaba mejor armado y protegido que la mitad de los cadetes presentes. Tecleó, nota 4. Alguien necesita actualizar sus archivos de inteligencia urgentemente. Otra mano, tentáculo o garra surgió de la sección central. ¿Y qué hay de sus famosas tácticas de grupo de las que hemos oído rumores? Ah, sí. La voz de Bexel denotaba un tono de desdén académico. La doctrina militar humana sí enfatiza la coordinación grupal, pero esto se debe más a su debilidad individual que a alguna innovación táctica en particular. Se agrupan porque no pueden sobrevivir de forma independiente, interrumpen sus sistemas de comunicación y sus tácticas se disuelven en el caos. Webb pensó en el último ejercicio de entrenamiento conjunto en el que había participado con el cuerpo de marines coloniales, donde un solo escuadrón de humanos había logrado maniobrar y derrotar a una fuerza alienígena simulada que lo superaba en número 5-1. El ejercicio había sido diseñado por asesores militares alienígenas que habían asumido que la superioridad numérica y tecnológica abrumaría fácilmente las tácticas humanas. Se habían equivocado. Profesor, intervino otro estudiante, ¿qué hay de su reputación de imprevisibilidad? Por primera vez, Bexel vaciló. Ha habido incidentes aislados en los que las fuerzas humanas se han comportado de maneras difíciles de predecir utilizando el análisis militar estándar. Sin embargo, estos son casos atípicos.
Los humanos son seres fundamentalmente lógicos que responden a incentivos y amenazas de forma predecible. Webb recordó haber leído los informes posteriores al incidente de Kepler, donde un capitán humano de un carguero logró engañar a toda una flota pirata haciéndola retirarse al afirmar que su bodega estaba llena de antimateria. No era cierto. Estaba llena de equipo minero y café sintético. Pero los piratas no tenían forma de verificarlo sin arriesgar toda su flota. El engaño funcionó porque los humanos se habían ganado una reputación en toda la galaxia por ser lo suficientemente locos como para transportar antimateria en una bodega de carga civil. Ahora, Bestol anunció, hablemos de las aplicaciones de la guerra psicológica. Los humanos tienen varias fobias documentadas que pueden explotarse para obtener ventaja táctica. Pero eso no fue lo sorprendente. Lo sorprendente fue cuando el profesor Bestol sonrió directamente a la última fila, sostuvo la mirada de Webb deliberadamente durante un instante de más y dijo con teatral precisión. Pero primero, hablemos de las formas más efectivas de torturar a un humano para extraerle información. Creo que podemos compartir algunas ideas prácticas. Y entonces sonaron las alarmas. Las alarmas no eran el problema. El problema era que se detuvieron. La mano de Webb estaba a medio camino de su baliza de emergencia cuando las sirenas se apagaron de golpe, dejando tras de sí un silencio deliberadamente ominoso. Alrededor del auditorio, 300 cadetes alienígenas miraban a su alrededor confundidos, con sus extremidades temblando de nerviosismo. El profesor Bestol, sin embargo, no parecía confundido en absoluto. Parecía complacido. Dijo el profesor Sillitan, y sus rasgos cristalinos se transformaron en lo que Webb comenzaba a reconocer como genuina anticipación. Momento perfecto. Clase, parece que vamos a tener una demostración práctica. La tableta de Webb vibró con un mensaje entrante. Alerta de seguridad. Cierre de emergencia activado. Todo el personal debe permanecer en sus puestos. Esto no es un simulacro. Miró hacia las salidas. Las pesadas puertas blindadas se cerraron con el suave siseo de los cierres magnéticos. La iluminación de emergencia bañaba la sala con un resplandor rojo que hacía que cada rostro alienígena pareciera vagamente demoníaco. Webb se dio cuenta, con creciente inquietud, de que estaba atrapado en una sala llena de estudiantes que acababan de pasar la última hora aprendiendo a matarlo. Bien, continuó Bestol, con la voz resonando fácilmente en la acústica de la sala. Continuemos con nuestra discusión sobre anatomía humana. Considero que el aprendizaje práctico es mucho más efectivo que el estudio teórico. La figura humana holográfica parpadeó y fue reemplazada por un modelo mucho más detallado, uno que Webb reconoció con un escalofrío como basado en escáneres médicos humanos reales, recientes. Como pueden ver, el profesor gesticuló con 2 de sus 4 brazos. El sistema cardiovascular humano está notablemente centralizado. Una sola herida penetrante, un impacto en la cavidad torácica puede causar un fallo circulatorio total en cuestión de minutos. Un estudiante Corban levantó un tentáculo. Profesor, ¿cómo explicamos su vestimenta? Nuestra inteligencia sugiere que usan prendas protectoras. Excelente pregunta, cadete Sixtal. Bestol manipuló el holograma, mostrando capas de lo que parecía ser equipo militar humano. La armadura corporal humana estándar está diseñada para detener sus propias armas de proyectiles primitivas. Sin embargo, ofrece una protección mínima contra ataques de energía o proyectiles perforantes diseñados para su fisiología. Webb miró su chaqueta, que parecía ropa civil común, pero en realidad estaba tejida con fibras de armadura reactivas capaces de detener la mayoría de las armas de grado militar. El tipo de armas que las fuerzas alienígenas suelen usar. Escribió una nota rápida. No solo se equivocan sobre la armadura humana. Se equivocan catastróficamente. ¿Y qué hay de sus capacidades de curación?, preguntó Atraxian desde la sección central. Hemos recibido informes contradictorios. Otra idea errónea común, respondió Bestol con suavidad. Los humanos poseen capacidades regenerativas limitadas, pero estas están severamente restringidas por su biología.
Una extremidad amputada no puede se regeneran. Los daños orgánicos graves suelen ser mortales. Su curación se limita en gran medida a cerrar heridas menores durante largos periodos. Webb pensó en los nanobots médicos que circulaban por su torrente sanguíneo. Equipo estándar para cualquier humano que trabajara en el espacio profundo. Una vez vio a un marine colonial regenerar 3 dedos tras un accidente industrial. Tardaron 2 semanas, pero la funcionalidad se había restablecido por completo. Sin embargo, el profesor continuó, hay un aspecto de la fisiología humana que requiere especial atención, su tolerancia al dolor. La sala quedó en silencio. Incluso el zumbido ambiental de los sistemas de soporte vital del edificio pareció acallarse. Los humanos tienen una relación inusual con el malestar físico, explicó Bestol. Su voz adquirió un tono clínico que, de alguna manera, hizo que sus palabras resultaran más inquietantes. A diferencia de la mayoría de las especies, pueden seguir funcionando a pesar de sufrir lesiones graves. Esto no se debe a una resistencia física superior, sino a una adaptación psicológica que les permite ignorar las señales de alarma de su cuerpo. Un estudiante cerca del frente se inclinó hacia adelante. ¿Cómo tenemos esto en cuenta en situaciones de combate? Sencillo, respondió Bestol. No se trata de herir, sino de incapacitar por completo. Las medidas a medias contra los humanos no solo son ineficaces, sino peligrosas. Los dedos de Webb se apretaron sobre su tableta. El profesor describía a los humanos como si fueran máquinas de matar imparables que debían ser abatidas rápidamente antes de que pudieran contraatacar. Era a la vez insultante y extrañamente halagador. Profesor, dijo una voz desde el fondo. ¿Y su famosa respuesta de adrenalina? Es un fenómeno real. Las mandíbulas de Bex THUL chasquearon rápidamente, una señal de excitación en el lenguaje corporal celitiano. Una excelente transición a nuestro siguiente tema. Sí, la respuesta de adrenalina humana es real y representa quizás su característica de combate más peligrosa. La figura humana holográfica comenzó a resaltar varios órganos y sistemas con colores pulsantes. Cuando los humanos perciben una amenaza, sus cuerpos se inundan de estimulantes que mejoran temporalmente sus capacidades físicas. Mayor fuerza, mejor tiempo de reacción, menor sensibilidad al dolor, y lo más importante, mayor agresividad. Webb observó la pantalla con interés profesional. Los datos no eran del todo erróneos, pero estaban incompletos de tal manera que hacían que los humanos parecieran berserkers que perdían toda capacidad de razonamiento durante el combate. En realidad, el entrenamiento militar humano moderno se centraba específicamente en mantener la conciencia táctica en situaciones de alto estrés. La consideración táctica clave, continuó Bestor, es que los humanos, bajo la influencia de su química de combate, se vuelven mucho más impredecibles. Pueden intentar acciones que normalmente se considerarían suicidas, como, sugirió un estudiante, atacar a fuerzas superiores, luchar con armas improvisadas, seguir funcionando a pesar de heridas mortales. Bexel hizo una pausa para crear dramatismo, o intentar negociar con enemigos que claramente pretenden matarlos. Varios estudiantes tomaron notas. Webb notó que muchos de ellos también estaban realizando simulaciones tácticas en sus dispositivos personales, probando diversos escenarios con los parámetros humanos que se les habían proporcionado. Esto nos lleva a un punto importante sobre la psicología humana. El profesor anunció que son criaturas fundamentalmente sociales. Sus procesos de toma de decisiones están fuertemente influenciados por sus relaciones con otros humanos. Esto puede ser explotado. La pantalla holográfica cambió para mostrar lo que parecía ser un grupo familiar humano. Adultos y niños con ropa informal sonreían a la cámara. Los humanos comprometerán su propia seguridad para proteger a otros, en particular a sus hijos o parejas. Renunciarán a posiciones tácticas superiores, revelarán información estratégica o se sacrificarán por completo si creen que así salvarán a otros humanos. Webb sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura del aula. El profesor no solo describía tácticas militares.
Describía situaciones de rehenes. Sin embargo, Bexel continuó, con un tono de advertencia en la voz. Es crucial comprender que este mismo vínculo social puede hacer a los humanos exponencialmente más peligrosos. Un humano que cree que su familia o comunidad está amenazada luchará con una ferocidad que roza la irracionalidad. Un estudiante de Bexel apareció fugazmente. Profesor, ¿y qué hay de sus tecnologías? Sin duda deberíamos hablar de sus sistemas de armas. Ah, sí. La tecnología armamentística humana. Los rasgos de Bexel se dispusieron en lo que Webb estaba aprendiendo a reconocer como condescendencia profesoral. Como mencioné antes, los humanos solo recientemente han logrado viajar entre las estrellas. Sus armas son, por consiguiente, primitivas. La pantalla holográfica mostraba lo que parecía ser equipo militar humano estándar. Rifles, pistolas, chalecos antibalas y diversos sistemas de apoyo. Webb observó que todo el equipo parecía estar al menos 2 generaciones atrasado. Su principal armamento de infantería son las armas de proyectiles cinéticos, explicó Bestol. Estas disparan pequeños proyectiles metálicos a alta velocidad. Son efectivas contra objetivos sin blindaje, pero los sistemas defensivos galácticos estándar las detienen fácilmente. La mano de Webb se movió inconscientemente hacia su pistola de plasma. El arma podía disparar ráfagas de energía coherente capaces de fundir la mayoría de los materiales conocidos, alternativamente, descargar pulsos electromagnéticos que podían desactivar sistemas electrónicos a distancia. No era para nada primitiva. Sus armas montadas en vehículos son más preocupantes, continuó el profesor, pero se basan en los mismos principios fundamentales: proyectiles más grandes, explosivos químicos, sistemas básicos de energía dirigida. Nada que nuestros protocolos militares estándar no puedan manejar, dijo un estudiante levantando una extremidad. ¿Y sus naves espaciales? Hemos oído hablar de diseños inusuales. Las naves espaciales humanas son funcionales, respondió Bexel con el tono de quien habla de una herramienta particularmente rudimentaria. Priorizan la durabilidad sobre la elegancia, lo que dificulta su desactivación limpia. Sin embargo, sus sistemas de propulsión son ineficientes, sus armas tienen corto alcance y sus sistemas defensivos son en gran medida pasivos. Webb pensó en el acorazado humano que orbitaba el planeta natal de la Academia, una nave capaz de reducir toda la instalación a polvo radiactivo en menos de 10 minutos. Sus sistemas de armas se basaban en principios que la mayoría de las especies alienígenas ni siquiera habían teorizado, y sus capacidades defensivas incluían tecnologías que la comunidad galáctica no desarrollaría hasta dentro de un siglo, suponiendo que sobrevivieran tanto tiempo. La verdadera preocupación con la tecnología humana, continuó Bestol, no es su sofisticación, sino su fiabilidad. Los humanos construyen cosas para que funcionen en condiciones adversas y para que puedan ser reparadas por personas con una formación mínima. Esto dificulta sabotear su equipo eficazmente. Lo que Webb reflexionó era cierto. La filosofía de la ingeniería humana tendía a un enfoque simple, robusto y mantenible. Era una de las pocas cosas que el profesor había hecho bien. Profesor, dijo una voz desde la sección central. ¿Y su doctrina táctica? ¿Cómo combaten realmente las unidades militares humanas? La expresión de Besto se animó. Las tácticas militares humanas se basan en una potencia de fuego abrumadora y la superioridad numérica. Prefieren atacar a larga distancia, utilizando fuego indirecto y armas de área para evitar el combate cuerpo a cuerpo. Webb parpadeó. La doctrina militar humana, de hecho, hacía hincapié en la movilidad, las tácticas de pequeñas unidades y la capacidad de enfrentarse a fuerzas superiores mediante un posicionamiento y una coordinación superiores. La idea de que los humanos preferían mantenerse a distancia y disparar a diestro y siniestro con armas pesadas era casi lo opuesto a la realidad. También dependen en gran medida de su tecnología, continuó el profesor. Si se interrumpen sus comunicaciones o su logística, las unidades humanas se vuelven significativamente menos efectivas.
Carecen de la iniciativa individual y la adaptabilidad que caracterizan a las fuerzas militares más avanzadas. Webb pensó en el lema no oficial de los marines coloniales: improvisar, adaptarse, vencer. El entrenamiento militar humano hacía hincapié específicamente en la acción independiente y la resolución creativa de problemas precisamente porque las fuerzas humanas a menudo se encontraban frente a enemigos con tecnología y números superiores. Sin embargo, Bestull añadió, los humanos poseen una ventaja táctica que no debe subestimarse. Están dispuestos a sufrir bajas en pos de sus objetivos. Esto los convierte en oponentes peligrosos, incluso cuando están claramente en desventaja. La sala volvió a quedar en silencio. Webb se dio cuenta de que el profesor acababa de describir a los humanos como fanáticos que lucharían hasta la muerte antes que rendirse. No era del todo inexacto, pero tampoco reflejaba la realidad completa. «¿Preguntas antes de pasar a las aplicaciones prácticas?», preguntó Bexell. Varias extremidades se alzaron de inmediato. «Profesor», dijo una voz desde la primera fila. «¿Cómo tratamos a los prisioneros humanos? Nuestros informes sugieren que pueden ser difíciles». Las mandíbulas de Betull chasquearon, en lo que Webb comenzaba a reconocer como anticipación. «Excelente pregunta, cadets. Los prisioneros humanos presentan desafíos únicos. Son psicológicamente resistentes a las técnicas de interrogatorio estándar y tienden a intentar escapar incluso cuando tales intentos son claramente inútiles». «¿Qué recomienda?», insistió el estudiante. «El aislamiento es clave», respondió el profesor. «Los humanos obtienen fuerza de sus vínculos sociales. Elimínenlos. Las conexiones se vuelven mucho más manejables. Además, las amenazas a otros humanos son más efectivas que las amenazas contra uno mismo». Webb sintió que se le tensaba la mandíbula. El profesor estaba describiendo técnicas de tortura. Sin embargo, Bestull continuó, «Es importante recordar que los humanos tienen una notable capacidad de autoengaño. Se convencerán a sí mismos de que pueden soportar cualquier cosa si lo creen. La clave es hacerles comprender que su sufrimiento no tiene ningún sentido». El tono clínico con el que el profesor transmitió esta información la hizo aún más aterradora que si hubiera sido abiertamente sádico. Pero eso no fue lo más perturbador. Lo más perturbador fue cuando todos los estudiantes del aula se giraron para mirar directamente a Webb y el profesor Bestull dijo con una sonrisa que mostraba demasiados dientes, «¿Pero para qué hablar de teoría cuando tenemos un ejemplo práctico?». Lo que sucedió a continuación hizo historia galáctica. Y no precisamente para bien. El silencio que siguió al anuncio de Bestull duró exactamente 2,7 segundos. Los reflejos mejorados de Webb registraron automáticamente el tiempo. Entonces, el aula se convirtió en un caos. Los 100 cadetes alienígenas intentaron girarse al mismo tiempo para mirarlo fijamente, lo que provocó una sinfonía de sillas que se arrastraban, gorjeos confusos y lo que parecieron al menos 2 colisiones menores entre especies con anatomía incompatible. Webb permaneció completamente inmóvil. Sus manos descansaban tranquilamente sobre su tableta, observando al profesor con una atención cortés que sugería que la situación le resultaba ligeramente interesante, más que una amenaza para su vida. «Ah», dijo Webb en medio del caos que se calmaba gradualmente, y su voz resonó con claridad en la acústica del auditorio. «Me preguntaba cuándo se daría cuenta». Los rasgos cristalinos de Bestull se transformaron en algo que podría haber sido sorpresa. «¿Lo sabía? Profesor, llevo 1 hora tomando apuntes de su clase. ¿De verdad creía que solo estaba aquí para aprender?». Webb levantó su tableta, mostrando la pantalla llena de correcciones y anotaciones. Aunque, debo decir, su material de referencia es fascinantemente anticuado. Una oleada de nerviosismo recorrió a los estudiantes. Varios cadetes intentaban alcanzar lo que Webb supuso que eran armas, mientras que otros parecían activar dispositivos de grabación. Los estudiantes Bailar se habían vuelto completamente invisibles, lo que probablemente era el equivalente en su especie a esconderse bajo un pupitre. «Los equipos de seguridad ya están en camino», anunció Bestull,
recuperando su autoridad profesoral. No pueden escapar, asintió Webb pensativo. Equipos de seguridad, ¿verdad? Una pregunta rápida. ¿Son los mismos equipos de seguridad que entrena su academia con los protocolos de combate que han estado enseñando hoy? Por supuesto. Nuestra fuerza de seguridad representa la élite militar galáctica. Esos que creen que los humanos tienen huesos frágiles y reflejos de 0,7 segundos. Las mandíbulas de Vestor chasquearon con incertidumbre. Webb se puso de pie, moviéndose con la fluidez de alguien que había pasado años en entornos de gravedad variable. Varios estudiantes retrocedieron a pesar de estar en desventaja numérica de 300-1, porque, de ser así, esto iba a ser una lección para todos. Las puertas blindadas de la entrada principal se abrieron con un siseo neumático y 6 oficiales de seguridad fuertemente armados irrumpieron en el vestíbulo. Webb reconoció de inmediato la composición de las especies. 2 Corvans, 2 Traxianos, un especialista en asalto pesado Gorben y lo que parecía ser un oficial sitiano. Doctrina militar galáctica estándar, fuerza abrumadora, múltiples ángulos de ataque, patrones de fuego coordinados. Se movían con la precisión de una unidad bien entrenada. Sus armas apuntaban a la posición de Webb con competencia profesional. El problema era que todo lo que les habían enseñado se basaba en la misma inteligencia fundamentalmente errónea que el profesor Bestool les había estado enseñando. Ríndanse de inmediato, ordenó el oficial sitiano, con la voz amplificada por el equipo de comunicaciones tácticas. Están rodeados y superados en armamento. Webb sonrió y levantó las manos en el gesto universal de rendición. Tiene usted toda la razón. Estoy completamente rodeado. Hizo una pausa, con expresión pensativa. Una pregunta rápida. ¿Alguien ha leído mis credenciales de intercambio cultural? Los rasgos cristalinos del oficial de seguridad se transformaron en confusión. Sus credenciales, Dr. Marcus Webb, especialista en guerra xenobiológica del Cuerpo de Defensa Colonial, actualmente asignado a la Academia Militar Galáctica como observador de intercambio cultural. La voz de Webb seguía siendo coloquial, pero algo en su tono hizo que varios estudiantes se movieran nerviosos en sus asientos. Estoy aquí para evaluar la eficacia de los programas de entrenamiento militar galácticos. El especialista en asalto pesado Gorben, una mole de armadura y armamento kamikaze, soltó lo que sonó como una risa desdeñosa. Un humano contra 6 soldados entrenados. Su evaluación será breve. Oh, no voy a pelear con usted, respondió Webb alegremente. Eso sería completamente injusto. ¿Injusto para quién?, preguntó el oficial sitiano. La sonrisa de Webb se ensanchó. Para usted, obviamente. Parte de la premisa de que los humanos son frágiles, lentos y están mal equipados. Pelearse contra usted mientras se esfuerza al máximo. Semejante desventaja táctica sería antideportiva. Señaló la pantalla holográfica que aún mostraba el anticuado modelo anatómico humano. Miren esto. ¿Creen que tengo la densidad ósea de un pájaro y los reflejos de un perezoso sedado? ¿Piensan enfrentarme con tácticas diseñadas para un oponente que, literalmente, no existe? Los soldados de Corban intercambiaron comunicaciones rápidas mediante patrones de colores. Webb alcanzó a oír lo suficiente para comprender que se preguntaban si se trataba de una elaborada farsa. Sin embargo, Webb continuó. Dado que técnicamente es una oportunidad de enseñanza, supongo que podría ofrecer una demostración práctica. Profesor Bestool, ¿le importaría si uso su aula unos minutos? No estaba usted en posición de hacer peticiones, respondió Bestool, aunque su voz denotaba incertidumbre. En realidad, creo que sí. Webb metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, moviéndose lenta y deliberadamente. El equipo de seguridad se puso tenso, con las armas apuntando a sus movimientos. Voy a sacar mi dispositivo de comunicaciones. Por favor, que nadie me dispare. Sería incómodo para todos. Sacó lo que parecía ser una tableta humana estándar, aunque Webb sabía que era mucho más sofisticada de lo que aparentaba.
Ordenador, active el protocolo 7. El dispositivo emitió un pitido de confirmación, y de repente, todas las pantallas del auditorio, incluido el sistema de visualización holográfica, parpadearon y se apagaron. Se encendieron las luces de emergencia, bañando la sala con una tenue luz roja. ¿Qué has hecho?, exigió el oficial sitiano. Solo le pedí a mi dispositivo de comunicaciones que se presentara a su red informática, respondió Webb. Es muy sociable, hace amigos fácilmente. Las pantallas volvieron a encenderse, pero en lugar de las pantallas estándar de la academia, ahora mostraban una lectura táctica en tiempo real del auditorio. Cada persona en la sala estaba resaltada en diferentes colores, con un análisis detallado de su biología y equipo desplazándose junto a cada marcador. Veamos, reflexionó Webb, estudiando las pantallas. Soldados corbanos, armadura Mark 7, equipo militar galáctico estándar, especialistas de asalto traxianos, armamento pesado, sistemas de puntería mejorados, plataforma de asalto pesada Gorbana, escudos de grado militar, potencia de fuego suficiente para arrasar un pequeño edificio. Hizo una pausa, con expresión pensativa. Y un especialista humano en guerra xenobiológica portaba tecnología exótica suficiente para hacer de esta situación algo muy interesante. La pantalla táctica se actualizó mostrando el perfil del equipo de Webb. La lectura de armas del equipo de seguridad cambió de verde a ámbar y luego a rojo a medida que el escáner identificaba sistemas desconocidos. Eso no es posible, murmuró el oficial celtiano. Nuestros informes de inteligencia tienen aproximadamente 15 años de antigüedad, concluyó Webb. Lo que nos lleva a la parte didáctica de la demostración de hoy. Se dirigió directamente al alumnado. Clase, lo que ven aquí es un ejemplo perfecto de por qué la inteligencia precisa es crucial en las operaciones militares. Su profesor les ha estado enseñando a luchar contra un enemigo que no existe. Utilizando tácticas obsoletas desde los albores de la exploración espacial humana, la pantalla holográfica cambió, mostrando una comparación entre el modelo humano desactualizado y el perfil biológico real de Webb. Las diferencias eran asombrosas: mayor densidad ósea, mejor eficiencia cardiovascular, mayor velocidad de procesamiento neuronal y varias otras modificaciones que no eran evidentes a simple vista. Los humanos modernos que trabajan en entornos espaciales reciben mejoras biológicas de forma rutinaria, explicó Webb. Resistencia a la radiación, reflejos mejorados, factores de curación potenciados y otras modificaciones que nos hacen considerablemente más resistentes de lo que sugiere el modelo humano estándar. Un estudiante cerca del frente preguntó qué podría. He sido de gran ayuda. ¿Y tu tecnología? Webb sonrió. Me alegra que preguntes. La pantalla del ordenador muestra el manifiesto de equipo actual. La pantalla se actualizó para mostrar un desglose detallado del equipo de Webb. Las armas del equipo de seguridad pasaron inmediatamente a estado de alerta roja máxima. Escudo de defensa personal apto para combate entre naves. Pistola de plasma con ajustes de potencia variables. Nanobots médicos capaces de tratar desde cortes menores hasta daños en órganos vitales. Sistema de comunicaciones capaz de infiltrarse en la mayoría de las redes galácticas sin ser detectado. Webb hizo una pausa. Su expresión se tornó más seria. Y algunas otras cosas que probablemente no debería mencionar delante de los estudiantes. El especialista en asalto pesado Gorban dio un paso atrás. Dices que eres un ejército de un solo hombre. Oh, por supuesto que no, respondió Webb. Soy especialista en guerra xenobiológica. Mi trabajo consiste en estudiar las capacidades militares alienígenas y desarrollar contramedidas. No soy un soldado. Soy quien enseña a los soldados a luchar contra alienígenas. Estas distinciones parecieron poner aún más nervioso al equipo de seguridad. Pero aquí viene lo realmente interesante, continuó Webb, adoptando un tono de conferenciante. Ni siquiera soy un ejemplo particularmente peligroso de humano moderno. Soy un científico que, por casualidad, trabaja en un contexto militar.
Si quieren ver de qué son capaces los especialistas en combate humanos, bueno, señaló el techo, donde la pantalla táctica mostraba nuevos contactos aproximándose al edificio. Quizá les convenga revisar sus sensores orbitales. El oficial sitiano activó su equipo de comunicaciones. Comando, aquí el equipo de seguridad Alfa. Necesitamos una actualización táctica inmediata sobre el tráfico orbital. Un instante después, sus rasgos cristalinos se volvieron completamente incoloros. Comando informa que 3 naves no identificadas acaban de entrar en el sistema. Están solicitando permiso para aterrizar. Webb asintió con aprobación. Puntualmente, clase, permítame presentarles el concepto de protocolos de respaldo humanos. Verán, cuando un especialista en intercambio cultural humano no se reporta a intervalos regulares, el Cuerpo de Defensa Colonial suele enviar gente a verificar su estado. ¿Cuántas personas?, preguntó Bessel, en un susurro apenas audible. Webb consultó su tableta. Según mi lectura táctica, aproximadamente 300 marines coloniales, un equipo completo de guerra xenobiológica, hizo una pausa, revisando los datos de nuevo. Oh, eso es interesante. Parece que trajeron a la almirante Chen. Los rasgos cristalinos de la profesora cambiaron de color, pasando por tonos que Webb no reconoció. La almirante Chen, la mayor experta de la humanidad en tácticas militares alienígenas. Ella fue quien desarrolló los protocolos de combate que el Cuerpo de Defensa Colonial utiliza al enfrentarse a oponentes tecnológicamente superiores. La expresión de Webb se tornó pensativa. También es la autora del manual para combatir enemigos que subestiman las capacidades humanas. El equipo de seguridad retrocedía hacia las salidas. Sus armas estaban bajas, pero aún listas. El alumnado había guardado un silencio absoluto, observando la escena con la fascinación de quienes presencian un momento histórico. Bien, esto es lo que va a suceder, anunció Webb, con la voz autoritaria de quien acababa de darse cuenta de que tenía el control absoluto de la situación. Vas a abrir esas puertas blindadas y yo me iré de aquí. Luego actualizarás tus archivos de inteligencia, revisarás tus materiales de entrenamiento y probablemente pasarás los próximos años explicándoles a tus superiores por qué tu academia militar enseñaba a los estudiantes a luchar contra un enemigo que... ¿Y si nos negamos?, preguntó el oficial sitiano. Webb sonrió. Y por primera vez desde que entró en el aula, su expresión era genuinamente depredadora. Después, la almirante Chen tendrá una conversación muy instructiva con tu estructura de mando sobre el estado actual de las capacidades militares humanas. Y te prometo que esa conversación será mucho menos agradable que la que estamos teniendo ahora. Pero eso no era lo más aterrador. Lo más aterrador fue cuando la tableta de Webb sonó con un mensaje entrante y la miró y dijo: y clase, parece que la almirante Chen también tiene un mensaje para la profesora Bex. Dice que les diga que ha estado monitoreando sus clases durante los últimos 6 meses y que tiene muchas ganas de discutir su plan de estudios con ustedes personalmente. Y entonces se cortó la luz en la red eléctrica principal del edificio. La oscuridad duró exactamente 7 segundos antes de que se activara el sistema de emergencia. Pero en esos 7 segundos, algo fundamental había cambiado en el auditorio. Cuando volvió la tenue luz roja, la almirante Sarah Chen estaba de pie en el atril donde había estado el profesor Vestal, y el sitión había desaparecido. Buenas tardes, cadetes, dijo la almirante Chen amablemente, como si aparecer en una habitación cerrada durante un cierre de seguridad fuera lo más natural del mundo. Era una mujer de complexión robusta, de unos 50 años, que vestía lo que parecía ser un sencillo uniforme del Cuerpo de Defensa Colonial. De alguna manera, logró que todos los alienígenas en la sala parecieran de repente poco elegantes. Espero que no le moleste la interrupción, pero la demostración educativa del Dr. Webb parecía necesitar supervisión administrativa. Webb miró alrededor del auditorio, notando que el equipo de seguridad también había desaparecido misteriosamente. Las puertas blindadas seguían selladas. Los estudiantes seguían en sus asientos,
pero la dinámica de la situación había cambiado por completo, de una forma que sus reflejos mejorados no podían captar del todo. Almirante, dijo con cautela. ¿Cómo intercambiaste secretos, doctora? La sonrisa de Chen era cálida y maternal, lo que de alguna manera la hacía más inquietante que cualquier expresión abiertamente amenazante. Aunque debo decir que la tecnología de sigilo humana ha avanzado considerablemente desde la última actualización de los archivos de inteligencia de su profesor. Señaló la pantalla holográfica, que se había actualizado para mostrar un conjunto de datos completamente diferente. Donde antes mostraba modelos anatómicos humanos obsoletos, ahora mostraba información táctica en tiempo real sobre todo el complejo de la academia. Posiciones de guardia, sistemas defensivos, distribución de energía, redes de comunicaciones y otros flujos de datos que, según Webb, debían estar clasificados al más alto nivel. Bien, continuó la almirante Chen, dirigiéndose directamente al alumnado. Entiendo que han estado aprendiendo sobre las capacidades militares humanas. Pensé que sería útil proporcionar información actualizada para complementar el programa de estudios del profesor Bestul. Un valiente cadete Corben alzó un tentáculo. Almirante, ¿dónde está nuestro profesor? Oh, está bien, respondió Chen alegremente. Actualmente está teniendo una conversación muy productiva con el personal superior de su academia sobre la importancia de la inteligencia precisa en la educación militar. Seguro que regresa pronto. Se acercó a los controles holográficos con la familiaridad de quien ya había usado el sistema. Pero mientras esperamos, aclaremos algunas de las ideas erróneas que se han presentado hoy. ¿De acuerdo? La pantalla cambió para mostrar el equipo militar humano actual. No los modelos obsoletos que Bexul había estado usando, sino equipo de vanguardia que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Webb reconoció parte de la información de informes clasificados, pero otros sistemas le resultaban completamente desconocidos, incluso a él. Tecnología militar humana de alrededor de 2025. Sen anunció, como pueden ver, hemos logrado avances desde su último informe de inteligencia. Tan solo los sistemas de armas bastaron para que varios estudiantes se movieran nerviosos en sus asientos. Armaduras personales capaces de resistir armas de grado espacial, escudos de energía que podían desviar bombardeos orbitales y armas que parecían violar varias leyes fundamentales de la física. Pero la tecnología es solo una parte de la ecuación, continuó Chen. El verdadero avance ha estado en la doctrina táctica humana. La pantalla cambió para mostrar una simulación tridimensional de un campo de batalla. El pensamiento militar galáctico tradicional supone que la tecnología y la superioridad numérica conducen a una victoria inevitable. La doctrina humana se basa en una premisa completamente diferente. La simulación comenzó, mostrando a una pequeña fuerza humana enfrentándose a un ejército alienígena mucho mayor. Los alienígenas contaban con superioridad numérica, mejor tecnología y un posicionamiento ideal. Según cualquier análisis militar convencional, los humanos deberían haber sido aniquilados en cuestión de minutos. En cambio, ganaron. La clave, explicó Chen mientras la simulación se reproducía desde distintos ángulos, es que los humanos no luchan contra el enemigo que tienen enfrente. Luchamos contra el enemigo que queremos enfrentar. Webb observaba la demostración táctica con fascinación profesional. Las fuerzas humanas no intentaban ganar una batalla convencional. Estaban remodelando el campo de batalla, obligando a sus oponentes a luchar en términos humanos, no en los suyos. Lo llamamos guerra asimétrica, continuó Chen. El principio básico es que cualquier ventaja puede convertirse en desventaja si se aborda correctamente. La tecnología superior se convierte en un lastre cuando el enemigo empieza a piratear tus sistemas. La superioridad numérica se convierte en una debilidad cuando tus fuerzas son demasiado grandes para coordinarse eficazmente. Las mejores armas se vuelven inútiles cuando la batalla se libra de forma que las vuelve irrelevantes. Un estudiante traxiano alzó una garra. Pero seguramente hay límites para tales tácticas. La sonrisa de Sen se tornó claramente depredadora.
¿De verdad? Déjame mostrarte algo interesante. La pantalla cambió para mostrar lo que parecía ser un registro histórico, una batalla espacial entre fuerzas humanas y alienígenas. La flota alienígena era enorme. Cientos de naves dispuestas en formación perfecta. La fuerza humana consistía en una sola nave que apenas parecía más grande que una lanzadera. La batalla de la estación próxima, anunció Chen, una nave exploradora humana contra toda una flota de batalla de Hegemony. Según cualquier análisis táctico, los humanos deberían haberse rendido de inmediato. La grabación comenzó a reproducirse. La diminuta nave humana se movía erráticamente, aparentemente huyendo de una flota alienígena masiva. Pero mientras Webb observaba, empezó a notar algo extraño en su patrón de vuelo. El capitán humano se dio cuenta de que la fuerza, el tamaño y la coordinación de la flota alienígena eran también su mayor debilidad, explicó Chen. Una flota tan grande requiere comunicación constante para mantener la formación. Así que empezó a interferir sus comunicaciones. En la pantalla, la flota alienígena empezó a perder coordinación mientras sus naves luchaban por mantener el contacto entre sí. Pero eso no fue lo devastador. Lo devastador fue cuando la nave humana empezó a transmitir datos de objetivos falsos en las frecuencias que la flota alienígena usaba para comunicaciones de respaldo. En 30 minutos, dijo Chin con naturalidad, la flota alienígena se estaba disparando a sí misma. El capitán humano no disparó ni un solo tiro. Simplemente los convenció de que se destruyeran entre sí. La sala quedó en completo silencio. Incluso el zumbido de fondo de los sistemas de soporte vital del edificio parecía amortiguado. Esto nos lleva a la idea errónea fundamental de su plan de estudios, continuó Chan. Les han enseñado a pensar en los humanos como un problema militar que se resuelve mediante la fuerza superior, pero los humanos no piensan en la guerra como un problema militar. Lo consideramos un rompecabezas que se resuelve mediante un pensamiento superior. Manipuló la pantalla para mostrar una serie de conflictos históricos humanos. Batallas donde fuerzas en inferioridad numérica habían derrotado a ejércitos masivos mediante tácticas que parecían desafiar el sentido común. Los Annals cruzando los Alpes para atacar Roma. La Revolución Americana, donde las milicias coloniales derrotaron al Imperio Británico. La Guerra de Vietnam, donde los guerrilleros resistieron al ejército tecnológicamente más avanzado del mundo. Chen hizo una pausa. Siempre se repite el mismo patrón. Los humanos, ante probabilidades imposibles, encuentran maneras de hacer que esas probabilidades sean irrelevantes. Webb se dio cuenta de que los estudiantes no solo escuchaban. Tomaban notas con la intensidad frenética de quienes acaban de descubrir que todo lo que creían saber era erróneo. Pero aquí está la parte realmente importante, dijo Chen, con un tono de voz más serio. Todos esos ejemplos involucran a humanos luchando contra otros humanos. Cuando los humanos luchan contra alienígenas, nos volvemos creativos. La pantalla mostraba lo que parecía ser una batalla reciente, una que Webb no reconocía en ningún registro oficial. Las fuerzas humanas se enfrentaban a algo que parecía una enorme construcción alienígena, una nave o estación del tamaño de una luna pequeña. La guerra de artefactos tuvo lugar hace 18 meses, explicó Chen. Clasificado hasta hoy. Se descubrió una antigua plataforma de armas alienígenas en el sistema Centauri. Tecnología millones de años más avanzada que cualquier otra en la galaxia. Era completamente indestructible, armada con armas capaces de esterilizar mundos enteros, y había decidido que toda forma de vida orgánica debía ser eliminada. La grabación mostraba naves humanas atacando la estructura con todo su arsenal. Nada surtía efecto. La tecnología alienígena simplemente absorbía o desviaba todo lo que los humanos le lanzaban. La doctrina militar estándar sugería que la evacuación era la única opción. Chen continuó, abandonad el sistema, alertad a la galaxia y esperad que la construcción tardara siglos en extenderse más allá de su ubicación original. Pero los humanos no evacuaron, dijo Webb, comprendiendo de repente a dónde iba todo esto. No, no lo hicimos,
confirmó Chen. Porque los humanos nos habíamos dado cuenta de algo importante sobre la construcción. Tenía millones de años y aún utilizaba su programación original. La pantalla hizo zoom sobre la flota humana, mostrando una sola nave acercándose a la construcción, no para atacarla, sino para acoplarse a ella. Así que la hackeamos, dijo Chen simplemente. Enviamos un equipo de especialistas humanos en informática para interactuar físicamente con una tecnología más antigua que la vida multicelular en la Tierra y la hackeamos. La grabación mostró que la enorme construcción simplemente se detenía. Sus armas se apagaron, sus defensas se desactivaron y sus motores se detuvieron. La construcción actualmente funciona como una estación de investigación, continuó Chen. Estamos aprendiendo mucho de ella. Pero lo importante es que los humanos no derrotamos una tecnología superior con más tecnología superior. La derrotamos al negarnos a aceptar que el problema era irresoluble. Se giró hacia el alumnado. Directamente. Esto es lo que deben entender sobre los humanos. No solo libramos guerras. Reescribimos las reglas de la guerra. Cada vez que nos enfrentamos a un enemigo que debería ser capaz de derrotarnos, encontramos maneras de hacer irrelevante esa imposibilidad. La pantalla holográfica cambió por última vez, mostrando lo que parecían ser evaluaciones militares galácticas actuales de las capacidades humanas. Las cifras eran asombrosas. Las fuerzas humanas estaban calificadas como capaces de enfrentarse a enemigos con tecnología siglos por delante de la suya y con expectativas razonables de victoria. Su profesor les enseñaba a luchar contra humanos como eran hace 50 años, dijo Chen. Pero los humanos cambiamos, nos adaptamos, evolucionamos y, lo más importante, aprendemos. Sonrió. Y esta vez, la experiencia, la reacción fue genuinamente cálida. Lo que nos lleva a la verdadera lección de la demostración de hoy. La galaxia ha tratado a la humanidad como una potencia militar menor que ha tenido suerte algunas veces, pero la suerte no tiene nada que ver. Los humanos ganamos porque estamos librando una guerra completamente diferente a la que todos creen. Las puertas blindadas se abrieron y el profesor Bestul regresó al aula. Sus rasgos cristalinos estaban pálidos y se movía con la cuidadosa precisión de alguien que acababa de recibir noticias muy perturbadoras. «Ah, profesor», dijo Chen amablemente. «Espero que su conversación con el personal de mando de la academia haya sido esclarecedora». «Mucho», respondió Vexo, en un susurro apenas audible. «Almirante, no teníamos ni idea». «Por supuesto que no», respondió Chen. Ese era precisamente el objetivo. Pero creo que la lección de hoy ha sido instructiva para todos los involucrados. Se volvió hacia los estudiantes. Clase terminada. Les sugiero que dediquen un tiempo a revisar sus evaluaciones estratégicas de las capacidades humanas. Quizás descubran que es necesario hacer algunas revisiones. Los estudiantes comenzaron a salir del aula. Sus conversaciones eran una mezcla de charlas animadas y susurros nerviosos. Varios ya estaban consultando bases de datos galácticas en sus dispositivos personales, presumiblemente para verificar la información que acababan de recibir. Webb permaneció en su asiento, observando al Éxedes con interés profesional. «Almirante, ¿cuánto tiempo lleva supervisando el plan de estudios de la academia?» El suficiente para darse cuenta de que el sistema de educación militar de la galaxia tenía serias lagunas en su comprensión de las capacidades humanas. Yen respondió: «Hemos estado observando discretamente los programas de entrenamiento militar alienígenas durante años, catalogando ideas erróneas e información obsoleta, y ahora Chin volvió a sonreír. Ahora hemos decidido que quizás sea hora de que la galaxia tenga una comprensión más precisa de lo que son capaces los humanos. Al fin y al cabo, la información precisa evita malentendidos». Recogió sus materiales del atril, moviéndose con la eficiente gracia de quien tenía otras citas que atender. «Dr. Webb, espero que su misión de intercambio cultural haya sido instructiva». «Mucho», respondió Webb.
Aunque tengo la sensación de que mi informe va a suscitar algunas preguntas interesantes en el Cuerpo de Defensa Colonial. Seguro que sí, convino Chen. Pero ese es problema de mañana. Hoy hemos logrado algo importante. Mientras los últimos estudiantes salían del aula, la profesora Bestul se acercó al atril donde la almirante Chen terminaba sus preparativos. Almirante, dijo con vacilación. ¿Qué sucede ahora? Chen levantó la vista de sus apuntes, pensativa. ¿Ahora? Ahora revisa su plan de estudios. Actualiza sus archivos de inteligencia. Enseña a sus alumnos a comprender a los humanos como realmente somos, no como usted cree que deberíamos ser. Hizo una pausa, y su voz adquirió un tono más serio. Porque, profesora, la galaxia está cambiando. La humanidad ya no es una potencia menor que pueda ignorarse o subestimarse sin consecuencias. Ahora somos un actor principal, y a todos nos conviene que nuestros vecinos comprendan lo que eso significa. Los rasgos cristalinos de Bestul cambiaron de color. ¿Y si nos negamos? La sonrisa del almirante Chen era cálida, maternal y absolutamente aterradora. Entonces descubrirás hasta qué punto podemos ser creativos los humanos cuando nos sentimos incomprendidos. Recogió sus últimos materiales y se dirigió a la salida, deteniéndose en la puerta para mirar el aula vacía. Y profesor, quizá debería añadir una nueva sección a su programa. Algo sobre protocolos de respaldo humanos y por qué, en general, es mala idea amenazar a un humano que no ha llamado a casa en mucho tiempo. La puerta se cerró tras ella con un suave siseo, dejando al profesor Bestol solo en su aula, con las pantallas holográficas aún mostrando capacidades militares humanas que estaban décadas por delante de cualquier cosa en las bases de datos galácticas. En el silencio que siguió, el único sonido fue el suave tintineo de su comunicador personal, que indicaba 17 mensajes urgentes del personal de mando de la academia, que de repente necesitaban discutir actualizaciones críticas del programa de guerra xenobiológica. Bestol miró el aula vacía, luego las pantallas tácticas que mostraban capacidades humanas que redefinían todo lo que creía saber sobre la guerra. Después, su comunicador, con su creciente lista de mensajes cada vez más frenéticos. Finalmente, activó su grabadora personal y comenzó a dictar las notas de la clase. Día 1 del plan de estudios revisado de estudios humanos. Lección 1. Todo lo que creíamos saber era erróneo. Lección 2. Nos estaban haciendo creer eso. Lección 3. Esto podría haber sido un error. Hizo una pausa, mirando la pantalla holográfica una vez más. Lección 4. Estábamos muy equivocados sobre la Tierra. La grabación emitió un sonido de confirmación, y el profesor Bestol comenzó el largo proceso de explicarle al estamento militar galáctico por qué sus suposiciones sobre la humanidad necesitaban una revisión inmediata y exhaustiva. Fuera de la K-Endemi, 3 naves humanas esperaban pacientemente en órbita. Sus tripulaciones monitoreaban el tráfico de comunicaciones galácticas y observaban con satisfacción profesional que universidades de todo el espacio conocido solicitaban repentinamente información actualizada sobre las capacidades militares humanas. La noticia se extendía. Los humanos no eran lo que parecían. Y por primera vez en la historia galáctica, eso era precisamente lo que la humanidad quería que todos supieran.